La oración es una necesidad universal, pero para muchos que claman, sus oraciones parecen caer en el vacío sin obtener respuesta. Hola, ¿qué tal? Soy Gerson Vega y bienvenidos al repaso de la lección de Escuela Sabática número 7 titulada La oración. Y el versículo de memoria está en el libro de Salmos capítulo 62, el versículo 8 que dice, pueblos, esperen en Él en todo tiempo, derramen ante Él su corazón. Dios es nuestro refugio. ¿Y cuál es tu concepto personal de oración? ¿Perteneces a algún grupo de oración? ¿En algún momento del día te desconectas de orar? Jesús comparó la conexión con Él como algo muy importante y vital, algo que no podemos dejar. Él lo comparó como la vid y los pámpanos. Si queremos tener fruto, necesitamos estar conectados a esa vid y por lo tanto la importancia en estos tiempos de permanecer conectados con Jesús mediante la oración. Aquí encuentro un párrafo poderoso que nosotros, separados de la vid, no tenemos fuerza. Y aquí hay una bendición de la oración permanente. Dios nos escucha y siempre responde a su tiempo y de la manera perfecta, aunque no siempre como esperamos. Pasemos al día domingo de nuestra lección titulado Elías, la oración en medio de la crisis. Y este personaje vivió en tiempos como los nuestros, donde había una gran crisis política, una gran crisis moral y de adoración. El rey Acab había traído a dioses que no tenían nada que ver con la verdadera adoración a Dios. Y Dios había hablado a Elías que él tenía que presentarse a Acab. Y ahora Elías oró a Dios y no iba a llover. Hubo un tiempo de sequía bastante grande. Esto era algo directo contra el dios Baal, que era el dios de la lluvia. El encuentro más poderoso en esta historia se desarrolló en el Monte Carmelo, donde comprobarían quién era el Dios verdadero, el Dios que realmente escucha. Y Elías oró pidiendo a Dios que haga descender fuego del cielo. Y esto sucedió. Elías en ese momento lleno de fe desvivió a los adoradores de Baal y estaba en un momento de un fuego espiritual. Pero al cabo de unos días, la noticia llegó a Jezabel y ella decretó que Elías tenía que morir por haber destruido a sus profetas. Elías tuvo miedo y se escondió. Miren, un profeta de Dios con una oración tan poderosa que hace descender fuego del cielo, puede también tener momentos difíciles, momentos de miedo, momentos de depresión. Dios no reprendió como nosotros lo haríamos a Elías, sino que tuvo mucha paciencia con su siervo, lo sustentó durante 40 días y lo motivó en esa relación que él tenía con él. Dios también se mostró y también habló con él. Hoy, ¿cómo es nuestra relación con Dios? En momentos de crisis que vivimos hoy, donde parece que todo el mundo se hubiera alejado y que no respeta a Dios, Dios tiene a sus hijos fieles. Elías creyó que él era el único que había quedado y de repente tú eres el único ahí en casa que está viendo este video, el único que toma en cuenta en serio las cosas de Dios. Pero recuerda que así como tú, hay personas, de repente también son los únicos en su familia, de repente son los únicos en su trabajo que toman tiempo para orar y quieren mejorar esa relación con Dios así como tú y yo. Bien,
Pasamos al día lunes, titulado Cuando parece no haber respuesta. Y ya te pasó que oraste y pareciera que Dios no respondió esa oración. Cuando en la Biblia encontramos diversos textos que nos hablan de que Dios sí responde. Por ejemplo, en el libro de Mateo capítulo 7, versículo 7, encontramos, pedid y pidan y hallarán, busquen y encontrarán, llamen a la puerta y les abrirán. Esa es una promesa, pero ¿qué pasa cuando no se abre la puerta de esa oportunidad que estás buscando? Cuando llamas y no responden, pareciera que no hay respuesta. Vamos a ver lo que dice 1 de Juan capítulo 5, versículo 14. Allí encontramos algo muy poderoso. Esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos algo conforme a su voluntad, y aquí está la clave, conforme a su voluntad, Él nos oye. Y encontramos aquí un ejemplo muy interesante, muy poderoso, la historia de Ana. Ana era la madre del profeta Samuel, pero antes de que Samuel nazca, como pedido de sus oraciones, ella era estéril. Ella fue al templo y derramó su corazón. El sacerdote, Elí, la tuvo por una mujer ebria, pero ella respondió que había derramado su alma a Jehová. Esa es la oración. Cuando ya no hay respuestas, cuando no tienes esperanza, entonces derramas tu alma a Jehová y clamas. Bueno, Dios respondió la oración de Ana y ella quedó embarazada y nació el gran profeta Samuel. Pero ¿qué sucede cuando la oración no es contestada? ¿Qué puede estar pasando? Primero hay que analizar algunas cosas. Primero, procura que se cumpla la voluntad de Dios. No puedo pedir a Dios que me mande $1.000.000 si es que no sé administrarlo, si es que Dios sabe que con eso me puedo alejar de Él. Y Dios sabe si realmente lo voy a usar para ayudar a los pobres o a la iglesia. Son ejemplos que, por decirlo así, reales que las personas necesitan dinero, necesitan salud, pero Dios siempre tiene un plan mucho mejor. Considera los motivos por los que pides algo. Asegúrate de no estar acariciando algún pecado. Permanece en Dios y en su palabra. Ora con fe. Persevera en la oración. Perdona a los demás. Ahora, si no se responde como tú quieres o simplemente no hay respuesta, habrá un tiempo que es perfecto cuando entenderás por qué esa oración no fue contestada y podrás alabar a Dios de que esa oración no se contestó. Porque Dios así en el proceso te irá mostrando qué es lo mejor para ti. Y me ha pasado en muchas oportunidades que no sucedió como yo quería. Y Dios permitió cosas que para mí fueron muy tristes, muy dolorosas, pero fueron necesarias para poder entender cosas mayores. Y eso me ayudó más a fortalecer mi fe en Dios y a orar más y a convertirme en un hombre de oración. Claro, estoy en ese proceso, no es que ya tengo un certificado de ser un hombre de oración, pero es el proceso. Yo creo que en el cielo podremos entender muchas más cosas. Pasamos ahora al día martes. Jesús nos enseña a orar. Los discípulos vieron que la oración de Jesús era poderosa, podía sacar demonios, incluso resucitar muertos. Y esta oración que hacía Jesús tenía un tiempo, tenía un momento en el día. Y ellos le dicen, Maestro, enséñanos a orar. Porque también recordemos que Jesús había hablado de que muchas de las oraciones que se hacían en ese tiempo eran oraciones llenas de hipocresía. No eran oraciones sinceras, solamente eran ostentosas muestras de presunta piedad.
Y por eso es que los discípulos le piden, Señor, enséñanos a orar. Y aquí Jesús nos da una estructura, las partes de una oración. Muchos cristianos sinceros toman esta oración y la repiten. Claro, lo hacen con todo su corazón. Nosotros respetamos esto. Ahora, Jesús y la Biblia enseñan que la oración no solamente es repetir y repetir una frase. La oración, ya hemos visto en el caso de Ana, que es abrir nuestro corazón a Dios, conversar con Dios como con un amigo, pero aún así, la oración tiene una estructura. Y esta oración la encontramos en la famosa oración de Cristo, el Padre Nuestro. En el libro de Mateo, capítulo 6, versículo 5 al 15, nosotros encontramos que Jesús nos da un ejemplo de oración. También encontramos en el libro de Lucas, capítulo 11, del 2 al 4. Y encontramos la siguiente. Cuando encontramos Padre nuestro que estás en los cielos, nosotros vemos que necesitamos reconocer y orar, dirigirnos a Dios como nuestro Padre. Luego encontramos algo muy especial, donde encontramos, venga a nosotros tu reino. Hay algo que tenemos que reconocer, que el reino de los cielos ya está pronto a venir. Estamos en un contexto donde hay un reino que fue usurpado. Satanás se ha declarado el príncipe, el rey de este mundo, y eso no es así. Por eso es que nosotros clamamos que venga. Hay una necesidad, que el reino de los cielos esté con nosotros. Y eso sucede cuando lo buscamos a Dios en la primera hora de la mañana. Venga tu reino también significa mi compromiso con la misión, de que yo anuncie que el reino de los cielos está cerca. También encontramos, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y esto es importante porque yo no puedo hacer mi voluntad, sino tengo que cumplir la voluntad de Dios, que es mucho mejor. Danos hoy el pan nuestro de cada día. Y aquí esta frase es importante porque nosotros necesitamos pedir lo necesario, lo que es prioridad. Y la prioridad es el alimento. Pero así como el alimento material es importante, el alimento espiritual también lo es. Otro, otra parte de la oración es perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, sino líbranos del mal. Y no es que Dios nos suelte en medio de la tentación. Nosotros tenemos que entender esto de que necesitamos estar conectados con Cristo, no apartarnos de Él. Y aún así pasemos por situaciones difíciles, por el valle oscuro, estamos confiados de que Dios nos acompaña. Tenemos la presencia también del Espíritu Santo. ¿Qué más? Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. De esta manera nosotros alabamos a Dios. Pero si nosotros repetimos solo esta frase, pues es menos de 10 segundos. Hay que tomar un momento especial para la alabanza a Dios. ¿Te ha pasado que tu oración parece más una lista de pedidos del mercado que gratitud? Evalúa cómo está tu oración en ese momento o cómo ha sido durante estos años. ¿Cuánto es lo que pides y cuánto es lo que agradeces? ¿Cuánto es lo que alabas a Dios? Bien, pasamos ahora al día miércoles, donde encontramos el título Alabanza, confesión, pedidos y gratitud. Y aquí quiero comentarles que he estado mucho tiempo en la oración, mucho tiempo en la iglesia, también enseñando, y en esta lección puedo darme cuenta que mis oraciones se convirtieron en simplemente pedido y pedido y pedido. Pero necesito cada día recordar e incluso reconfigurar mi oración, la forma como estoy orando. Ahora necesito reconocer y entender que es más el tiempo que debo pasar agradeciendo a Dios y alabando a Dios. En este día nosotros encontramos la oración de Daniel.
Lo encontramos en Daniel capítulo 9, 4 al 19. Es una oración que Daniel hizo en un momento muy difícil porque él vio una visión y no entendía y él se frustró e incluso hizo ayuno, se sentó sobre la ceniza. Y bueno, encontramos aquí esta oración donde él alaba a Dios, también pide confesión, pero no de repente los pecados de él, porque nosotros sabemos que Daniel fue un hombre intachable, con una moral muy elevada. Tenemos a Daniel como uno de los grandes profetas y ejemplos. Él oró y confesó el pecado del pueblo. Él hace una oración de intercesión pidiendo que Dios perdone el pecado del pueblo. Y su petición está relacionada a la voluntad de Dios. No es un pedido solamente para él, es un pedido por él y por la nación, un pedido que está relacionado al cumplimiento de la misión. Finalmente, él agradece y en el libro de Filipenses capítulo 4 versículo 6 encontramos también lo siguiente. Libro de Filipenses capítulo 4 versículo 6. Dice así: por nada estéis afanosos, sino presenten sus pedidos a Dios en oración, ruego y acción de gracias. ¿Por qué gracias? Porque hay que agradecer y confiar. Yo pido algo al Señor y le agradezco confiando de que Él hará su voluntad, que es lo mejor. Y orar como que ya lo hemos recibido, como que ya esa oración fue ya respondida. De repente no en el tiempo que queremos, pero Dios tiene la mejor respuesta. Pasamos ahora al día jueves de la lección titulado Otras preguntas acerca de la oración. ¿Por qué orar cuando todo está bien? Claro, es fácil orar cuando estamos en problemas y nos olvidamos de orar cuando las cosas van bien. Porque si estamos bien es porque Dios está con nosotros, pero necesitamos orar cuando las cosas van bien. Y esta oración va a ser incluso muy provechosa porque va a fortalecer nuestra relación con Dios y va a limpiar y liberarnos de esa autosuficiencia y el orgullo. Otra pregunta, ¿cuál es el papel de la fe en la oración? El libro de Hebreos capítulo 6, perdón, Hebreos capítulo 11, el versículo 6, que de paso Hebreos es el libro donde encontramos en el capítulo 11 a todos los héroes de la fe. Pero estos héroes de la fe tenían una herramienta muy poderosa. Y aquí encontramos lo siguiente. Hebreos 11:6 dice, sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca a Dios, ¿quién es el que se acerca a Dios? La persona que busca a Dios en oración. ¿Cómo nos acercamos a Dios? En oración. El que se acerca a Dios necesita creer que Él existe y recompensa a quien lo busca. Tenemos claro, esos personajes llegaron a ser los héroes de la fe porque eran hombres de oración y ellos creían que Dios existía, que ellos hablaban y Dios los escuchaba. Entonces, tenemos aquí claro esto. ¿Qué otra pregunta encontramos aquí? ¿Con quién debo orar? Bueno, deberíamos primero orar en privado, así como Jesús se iba a un lugar aparte, pero también nosotros podemos orar con un familiar. Si eres una persona casada, puedes orar con tu cónyuge, juntos, en oración. Puedes orar en la familia, con los hijos, y puedes orar también con la iglesia en momentos que se reúnan para orar. Por eso hay semanas de oración. Hay los miércoles de oración, oración en el grupo pequeño. La iglesia es un lugar donde tú puedes orar, puedes clamar a Dios y puedes agradecer a Dios. Muy bien. Entonces, ¿cómo debo escuchar? Eso es algo que a mí me parece muy interesante porque estamos acostumbrados a hablar, 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 pero ¿escuchas? Después de que oras, tomas un tiempo para escuchar. ¿Y cómo logramos escuchar?
Bueno, hoy Dios nos habla a través de su palabra, a través de la Biblia. Y esto es una realidad. No es que yo voy a decir qué es lo que Dios me quiere decir hoy y voy a hojear cualquier página al azar. No se trata de eso. Por eso nosotros estudiamos la Biblia de manera sistemática. Todo un capítulo o 3 capítulos juntos, una porción de la Biblia donde vamos a poder encontrar varias lecciones que hablarán directamente a nuestro corazón. O podemos pedir consejo también a alguien que nos diga qué consejo puedo tener para esto, y esa persona que tiene más experiencia nos puede aconsejar qué libro podemos leer o qué texto podemos encontrar una respuesta. Finalmente, para estudiar y meditar, aquí encontramos unas frases poderosas, unos textos seleccionados que son muy potentes. Dice así: si pensáramos y habláramos más de Jesús y menos del yo, tendríamos por lejos mucho más de su presencia. El Camino a Cristo, página 87. Si consultamos nuestras dudas y temores o procuramos desentrañar cada cosa que no podemos ver claramente antes de tener fe, solo acrecentarán y profundizarán las perplejidades. Pero si vamos a Dios sintiéndonos desvalidos y dependientes como realmente somos y con humildad y confiada fe le presentamos nuestras necesidades al ser cuyo conocimiento es infinito, quien vigila toda la creación y gobierna todas las cosas por medio de su voluntad y palabra, Él puede y va a atender nuestro clamor y hará resplandecer luz en nuestro corazón. Nosotros necesitamos dejar nuestras cargas, nuestro pesar, nuestra ansiedad, cualquier asunto complicado, incluso algunas cosas que no puedo conversar con mis amigos o con mis padres. Necesito ponerlas a los pies de Cristo Jesús. Entonces, durante esa semana hemos visto ejemplos, personajes que nos dan ejemplos vívidos, nos cuentan con su testimonio cómo es que ellos llegaron a convertirse en personas que pueden decir que tuvieron una oración contestada. Y oración contestada no necesariamente significa que Dios haga lo que tú le pides. Dios puede responder de muchas maneras. Y te recuerdo, de repente ya los has escuchado, lo sabes. En ocasiones Dios responde que sí. En otras oportunidades Dios te dice espera. Y en otras oportunidades Dios dice todavía no. Y en otras oportunidades definitivamente no. Porque Él tiene un plan mucho más grande, mucho mejor. Dios te quiere salvo. Dios quiere que tú ingreses a las mansiones celestiales. Y si en alguna oportunidad es necesario perder algo, algo que tú consideras muy valioso, es necesario soltarlo. Y mejor entrar sin esto que con eso perderte y no ingresar al reino de los cielos. Bien, mis amigos, muchas gracias y que Dios los bendiga a todos. Nos vemos en la siguiente lección. Que Dios los bendiga.